soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión me voy a referir a la aberración cromática que tienen los lentes y también a la difracción que producen. La aberración cromática tiende a producirse con las aberturas más abiertas, con los diafragmas más grandes. Y la difracción se produce al contrario, cuando vamos cerrando el diafragma. A esta lámpara le tomé unas fotos para mostrárselas en este video. Le tomé fotos con aberturas grandes y también con aberturas pequeñas, para que puedan ver cómo se produce la aberración cromática con las aberturas grandes y también la difracción de la luz con las aberturas pequeñas. Las fotos las tomé con este lente, con el lente macro de 105 milímetros. Partí tomándolas con un diafragma 4 y llegué a un diafragma 32. Hay una primera foto que la tomé con el lente de 50 milímetros con una abertura 1.4 para que puedan ver la aberración que se produce aquí en el costado de la lámpara al tener una luz muy fuerte atrás. Eso es importante para notar mejor la aberración cromática que produce el lente. Parto mostrándoles esta primera foto tomada con el diafragma 1.4. La acerco un poco, o bastante mejor dicho, para que puedan notar en el borde cómo se ve la aberración cromática. En este caso tiende a un tono rojizo, como pueden ver. Desde esta foto ya paso a mostrarles las que tomé con el lente de 105 milímetros. Esta foto está tomada con el diafragma 4. Aquí la vemos de cerca y pueden comprobar que todavía se ve la aberración en el contorno. Esta otra está tomada con una abertura de 5.6 y pueden notar que ha disminuido un poco la aberración cromática, pero sigue siendo evidente. ¿Se dan cuenta? Esta otra foto está tomada con un diafragma 8. Como pueden ver, la aberración cromática ha desaparecido. El diafragma 8 es una muy buena abertura. En general, es una de las que da los mejores resultados en definición. Pero si vemos esta otra foto tomada con el diafragma 11, pueden ver que la foto se ve bien, tampoco hay aberración cromática, pero si pasamos al diafragma 16, pueden ver que por supuesto no hay aberración cromática, porque como les decía, se produce con las aberturas grandes. Pero ya con el diafragma 16 empezamos a perder otra cosa. Empezamos a notar que hay difracción. La luz al topar en los bordes del diafragma se difracta, por lo que la imagen empieza a perder nitidez. Si se fijan aquí en este texto y también en el borde, verán que está menos nítido que como se ve en la foto que tiene diafragma 11 o diafragma 8. Ahora, si pasamos a esta otra fotografía que está tomada con un diafragma 22, ya podemos notar que la difracción aumentó bastante. Hemos perdido sobre todo definición aquí en el borde de la lámpara y aquí en las letras también se ve más borroso, ¿se fijan? Y para que noten más aún este defecto, vamos a ver esta fotografía tomada con un diafragma 32, un diafragma muy pero muy pequeño. Y si se dan cuenta, aquí lo pueden ver, ya la difracción es total. Hemos perdido definición en el borde de la lámpara y también pueden ver que se ha perdido aquí en las letras. Y en general se pierde en toda la fotografía. Lo que pasa es que hay sectores de la imagen donde es más notorio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Este es un muy buen lente, como les digo, es el macro de 105 milímetros de la serie D. Ya es un poco antiguo, pero muy bueno. Yo lo uso mucho, sobre todo para tomar platos de comida, por ejemplo. Para recalcar estas ideas, les menciono nuevamente que las aberturas grandes nos producen mucha aberración, como hemos visto, aberración cromática, y las aberturas más pequeñas, difracción de la luz. Así que ya saben,
conviene, para no perder nitidez, acercarse al diafragma 8. Ya desde un 5 o 6 ya va mejorando la calidad. En el caso de este lente vieron que la mejor calidad la tiene en el diafragma 8 y que el diafragma 11 sigue siendo muy buena. Pero de ahí hacia arriba pierde calidad, me refiero hacia las aberturas más pequeñas, y hacia abajo se nos produce aberración cromática. Así que el diafragma 8 es un diafragma que da buenos resultados, y recuerdo que mi papá, que era aficionado a la fotografía, adoraba ese diafragma. Siempre me lo mencionaba, me decía: trata de usar en tus fotografías el diafragma 8 porque es el ideal. Y por lo que hemos visto, creo que tenía razón, ¿cierto? Así parece. Que esté muy bien, amigos míos, y nos vemos en otro video donde les estaré entregando más contenido fotográfico que yo sé que les puede servir. Hasta luego y que estén muy bien.